Hola, mi nombre es Guillermo Parra, soy estudiante de psicología de segundo semestre. Estoy cursando el módulo de fundamentos de psicobiología y en este momento voy a hacer presentación de una prueba extemporánea sobre las técnicas de investigación y voy a hablar sobre las técnicas de neuroimagen. Bueno, adelante, vamos con entonces el TAC. Voy a hablar de la tomografía computarizada. Es una, es una técnica de imagen diagnóstica, la cual se emite a través de rayos X, los cuales atraviesan los tejidos según su densidad y por lo cual se generan imágenes en escalas de grises, en diferentes tonos, unos más oscuros y unos más claros. Para dar comprensión de esas imágenes depende de la densidad de los tejidos que vaya atravesando. Quiere decir, el hueso tiene una densidad muy alta, lo mismo la sangre, así como el líquido encefalorraquídeo tiene una densidad más baja, así como el líquido blanco del cerebro. Entonces, al emitir esos rayos X, las imágenes se pueden evidenciar o se pueden identificar más fácil porque vamos a ver que las del hueso y las de la sangre son más oscuras que las del líquido encefalorraquídeo o del líquido blanco. Es una técnica que es muy precisa y que permite identificar anomalías de 1 a 2 milímetros en el cerebro. Es muy barata actualmente y pues está disponible en diferentes centros médicos, entonces es muy asequible para todos. Una de sus debilidades, por así decirlo, es que solamente puede presentar imágenes a través de cortes transversales. Ella no presenta cortes sagitales ni presenta cortes coronales. Por lo tanto, esa es una como de sus debilidades. Tiene una utilidad clínica para detectar traumatismos, ¿cierto? Ya sean como hemorragias o lesiones en los órganos internos o fracturas. Igual no se puede confundir con una radiografía porque no es lo mismo. También puede diagnosticar tumores y ver su posible extensión. También es posible identificar principios de neurodegeneraciones. Eso es el TAC, tomografía computarizada. También es conocida como escáner. Bueno, vamos a ver la segunda, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética también emite imágenes que pueden confundirse con el TAC porque tienen como las mismas tonalidades en escala de grises. Sin embargo, su fuente de energía es muy diferente. Su fuente de energía son los campos magnéticos y las ondas de radio, que son las que producen imágenes. Esas fuentes de, cierto, esas ondas de radio estimulan los núcleos de hidrógeno y al estimular los núcleos de hidrógeno ellos emiten campos magnéticos que nos permiten ver los diferentes órganos, ¿cierto? No es invasiva, nos permite ver órganos, tejidos, huesos y estructuras dentro del cuerpo. También nos permite ver imágenes en 3D sin el uso de radiación. Entonces la una es radiación, que es el TAC, y las ondas de radio, que es ondas magnéticas que se utilizan con la resonancia magnética. Hay dos tipos de imágenes que se utilizan, la T1, que es para las alteraciones anatómicas, por ejemplo, para ver algún tipo de tumor, o la T2, que es la que nos permite ver fisiopatologías, por ejemplo, ver enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Listo. En esta imagen vemos la imagen a derecha, abajo, podemos ver que hay una resonancia magnética donde está una imagen de T1 y T2, ¿cierto? Donde podemos ver que en la flecha se pudo identificar una lesión quística del tercer ventrículo. Bien, ahí donde están las flechas, que es compatible con un quisto coloideo en un paciente de historia de cefalea crónica. Entonces, así es como se emite la imagen. A continuación veremos entonces la resonancia magnética funcional. Bueno, es una técnica que se está utilizando actualmente mucho y que tiene gran acogida en el campo académico porque tiene resultados
muy verídicos, ¿bien? Porque se puede con ellos publicar, y una publicación que tenga este tipo de imágenes pues tiene mayor acogida y relevancia a nivel científico, ¿bien? Bueno, pero vamos a hablar entonces que es una técnica no invasiva que se hace en tiempo real, o sea, mientras se generan estímulos en alguna de las partes que se quieren identificar. Bueno, ¿de qué se trata? De, de detectar las regiones del sistema nervioso donde hay mayores niveles de oxigenación. Eso se llaman los de hemoglobina, ¿cierto? Esos deoxi de hemoglobina captan señales magnéticas que nos hacen ver que ahí hay mayor consumo de oxígeno, ¿cierto? Y a haber mayor consumo de oxígeno quiere decir que hay más activación durante esa área. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba? Se hace un antes y un después, o sea, que se le hace una resonancia magnética al individuo antes y después. El después es cuando se le activa una como un estímulo, cuando se le realiza algún estímulo. Entonces queremos identificar el estímulo que genera el movimiento de este brazo en el cerebro. Entonces primero hago la resonancia sin dicho estímulo y luego se hace la resonancia mientras el individuo genera ese estímulo en la mano, para de esa manera identificar a través del consumo de oxígeno mientras se hace este movimiento dónde es el área donde se genera la mayor activación, ¿cierto? Una vez viendo eso, es muy positivo porque nos permite ver una gran resolución espacial y temporal. Quiere decir que podemos verlo en las regiones donde se está viendo la activación y el tiempo por el cual se está generando esa activación. Ya lo decía que era de mucha confiabilidad académica y en contra es que de pronto durante ese ejercicio hay zonas que puede que se activen y no estén relacionadas con el estudio que en ese momento estemos realizando. Estamos verificando de qué se trata, dónde está activando este movimiento porque está generando algún dolor o alguna patología, y puede que se activen otras zonas que en ese caso nos tocaría hacer diferentes filtros barridos para lograr que efectivamente solamente se pueda evidenciar el área donde necesitamos enfocar el estudio. Bueno, a continuación veremos entonces la TEP, que es la tomografía por emisión de positrones. En esta se debe de, bueno, para aclarar que tanto la resonancia magnética como la tomografía por emisión de positrones se puede ver a color, ¿cierto? En la TEP, se administra radiofármaco para ver cómo se metaboliza en el sistema nervioso, ¿cierto? Ese fármaco se acumula en la zona a estudiar y esta emite unos rayos gamma. Esos rayos gamma dan estas imágenes que estamos observando, es lo que permite que podamos observar estas imágenes. Y el diagnóstico se da con respecto a poder observar en qué áreas se está consumiendo más ese fármaco. Bien, y correspondiente a eso podemos identificar patologías o el metabolismo, cómo está funcionando. Su utilidad clínica actual se da en trastornos neurodegenerativos y en trastornos anatómicos, como ya sea tumores o demencias. Por ejemplo, los tumores consumen mucha glucosa, entonces al inyectar un radiofármaco que contenga glucosa, se evidencia cómo el sistema nervioso consume una mayor cantidad de esa glucosa en alguna región del cerebro, y es ahí donde vamos a poder identificar que evidentemente hay un tumor, ¿cierto? Y cuál es la zona donde se encuentra porque hay un mayor consumo de eso. Bueno, continuamos entonces con el electroencefalograma. Es ese que pues estamos acostumbrados a ver en experimentos y pues creo que de pronto algunos hemos tenido la posibilidad de acceder a este tipo de exámenes donde se nos coloca un gorrito con unos electrodos, los cuales se le pone un gel que es el que permite que pueda
recibir esas señales electromagnéticas por parte de las neuronas que se encuentran en las áreas corticales o directamente relacionadas. Entonces quiere decir que esas pues es una de sus debilidades, que solamente puede captar esa parte del cerebro, ¿cierto? De las áreas corticales. No es invasiva, ¿cierto? Porque trabaja con esos electrodos que están en la parte superficial y pues logra trabajar las actividades cerebrales que están alineadas con ondas cerebrales como beta, alfa, teta y delta. Como por ejemplo si queremos examinar cómo se encuentra nuestro sueño y cuáles son las áreas de nuestro cerebro que están más activas durante el sueño, pues podemos utilizar este tipo de herramienta y él nos mostrará las áreas del cerebro que se encuentran más activas durante nuestro sueño. La utilidad clínica tiene utilidad clínica y experimental, por ejemplo, como con el lenguaje, ¿cierto? Para poder ver cuáles áreas son las que más activas durante el lenguaje o durante ciertas imágenes que estemos observando o frente a ciertos estímulos externos que recibimos. Bueno, seguimos con magnetoencefalografía, ¿cierto? Bueno, a diferencia de la electroencefalograma, que trabaja a través de electricidad, ¿cierto? Las señales que recibe son eléctricas, son a través de campos magnéticos. Bueno, se genera a través de campos magnéticos en áreas donde es poco el acceso que tiene el encefalograma, el electroencefalograma, perdón. Entonces, este sí permite entrar en esas profundidades donde él no puede y es muy sensible, así que hay que estar muy pendiente de los resultados que arroja, o sea, de los artefactos que puede arrojar, porque como es tan sensible, muestra diferentes resultados y por eso es muy importante tener buen conocimiento de las imágenes que arroja para poder dar un diagnóstico preciso. Su utilidad clínica se da en la depresión, en la esquizofrenia y a través del uso experimental, a través del lenguaje, por ejemplo. Entonces, estas fueron las técnicas de neuroimagen que tenemos disponibles para hacer uso en psicobiología y que nos permite relacionarnos mejor con el cerebro y con patologías fisiológicas que en ocasiones pueden afectar nuestra conducta y nuestros comportamientos. Muchas gracias y un feliz día.